país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Y qué mejor que hablar con nuestro gran amigo Froilán Barrios de todas estas cosas que están pasando. Froilán, un gran abrazo para ti, para toda tu gente, mucha salud para ti, para todos los tuyos de parte del programa y de Radio Caracas. ¿Cómo te va? Bienvenido. ¿Está allí? Está allí, pero no... Esas cosas pasan, no, normal. Sí, Froilán tendrá apagado el micrófono en su equipo. Vamos a tratar de conversar con Froilán Barrios, amigos. Ustedes lo conocen, tiene toda una trayectoria desde que estuvo en la Confederación de Trabajadores de Venezuela, asesorando distintos sindicatos, agrupaciones que tienen que ver con en distintas etapas de la problemática de los trabajadores en nuestro país. Froilán Barrios, mujer. ¿Sí? Sí, cómo no, estamos acá pendientes. Ya tenemos a Froilán. Froilán, un gran abrazo, un gran saludo para ti y para todos los tuyos. Igualmente, Mingo. Mira, yo decía que qué mejor que hablar contigo. Los venezolanos hemos estado, yo no sé si últimamente, pero últimamente como que más. Hemos estado insertos, hemos estado bombardeados por una gran cantidad de noticias que tienen que ver con montos groseros y vulgares de corrupción, de robo a la cosa pública, y no han dejado, las manifestaciones en la calle no han cesado, no han mermado. Ayer nuevamente, y hubo consignas que Erika y yo estábamos comentando aquí: esto no es bloqueo, esto es saqueo. Había otra que decía: si hay para robar, hay para pagar. Y yo quisiera una reflexión tuya que involucre esos dos aspectos que golpean tanto al ciudadano venezolano: las cifras monstruosas, bestiales de la corrupción y las penurias que pasa la gente en la calle, en los hospitales. Se muere la gente no come una vez al día, los maestros, la gente de la salud, los estudiantes mismos, en general la mayoría de los venezolanos pasando roncha, mientras estos tipos que se cogieron el país para ellos, bueno, se dan la gran vida. Bueno, sí, efectivamente, un saludo a todos. Sí, la situación es dramática, de verdad, pero lo importante, Erika y Domingo, es que la consigna que convoca la protesta, la Jornada Nacional de Protesta por el Comité Nacional de Trabajadores en Conflicto, ¿no?, encierra la posición que hay clara frente al régimen. Cuando la consigna dice no es bloqueo, es saqueo. Uh-huh. Ahí está desenmascarando todo lo que ha venido el régimen teniendo como propaganda, que son las sanciones, que por culpa y todas las risibles excusas de que no es real, como decía la ministra de Educación, encierra pues que para los trabajadores venezolanos están frente a un gobierno corrupto que se reafirma, bueno, con los $3,000 que después llega ¿cómo se llama? Germán Escarrá, uh-huh, y dice que son 23,000 y después se echa para atrás, pero bien sabemos que en Venezuela los relatos de las diferentes instituciones financieras se hablan pues de que en Venezuela se han extraviado durante estas 2 décadas más de $300,000 millones, lo cual indica pues el tamaño, el volumen, y que los trabajadores no están dispuestos a seguir aceptando excusas y le están exigiendo, bueno, o se sientan a discutir no solamente el salario, porque la gente cree que es nada más salario, es todo el concepto del trabajo para mejorarlo en Venezuela. ¿Cuánto debe ser el salario mínimo? Aquí Erika me está pasando una información que está en tal cual. Sí, de 18 sindicatos que avanzan en la creación de la plataforma Salario Digno de Venezuela. Salario Digno Venezuela, y hay un planteamiento de la central ASI que solicita que el salario mínimo arranque, al menos, que creo que se lo plantearon a la OIT, sobre los $400 mensuales. Sí, mira, efectivamente, de la reunión del Foro Social que se dio en Margarita salieron algunos acuerdos que era
conformar un comité entre varias actividades, un comité que discutiera parámetros para definir el salario. Bien sabemos que la referencia lo establece la misma Constitución, el artículo 91, que indica pues que el salario debe ser suficiente para adquirir la canasta alimentaria, la canasta básica de alimentos, ¿no? Y si a eso vamos, bueno, alrededor, según las consultoras que estudian la materia, está alrededor de los 450, 480, bueno, por eso es que esa cantidad se acerca, ¿no? Pero seamos claros, pues, seamos sinceros, el gobierno no quiere otorgar absolutamente nada y los trabajadores se encuentran ante la disyuntiva de que no es una democracia, es una dictadura. Por ejemplo, vemos la huelga general que se está haciendo en Francia y al presidente Macron, más allá del régimen presidencialista, que es la Quinta República Francesa, bueno, se va a tener que sentar a discutir el tema. O las protestas que hay en Israel. Bueno, Netanyahu tuvo que echar para atrás. Claro, tuvo que echar para atrás, porque hay instituciones democráticas, más allá que el gobierno es definido como ultraderecha. En Venezuela tenemos un gobierno que se dice, entre comillas, revolucionario y que se dice obrero, pero lo que hace es tirarle a la policía, los cuerpos de inteligencia, como dice hoy claramente Amnistía Internacional, el uso excesivo, se le inventan expedientes porque combinan los aparatos de, bueno, SEBIN, todos los aparatos policiales para perseguir y luego el aparato judicial le tira pues entonces sentencias o los pone presos pues a esta gente, entonces a los trabajadores y a los dirigentes sindicales, como en efecto hay aproximadamente 10 o 15 que están pagando penas simplemente por protestar. Entonces es la paradoja que hay, donde hay instituciones democráticas hay vías hay diálogo social. En Venezuela no, en Venezuela es un parapeto. Y la OIT, al menos en la última reunión que hubo del Consejo de Administración, que terminó hace 15 días en Ginebra, acordó por fin pues la presencia, conjuntamente con la representación de los trabajadores, de los empresarios, acordó la presencia de un funcionario de la OIT, o sea que ya debe estar en Venezuela, si no ha llegado, pero va a haber un funcionario o una oficina de la OIT que va a poder, bueno, registrar lo que ya es obvio, que es un gobierno que continúa violando todos los convenios internacionales, que se parapetea pues en campañas publicitarias de que todo está bonito, pero que en realidad, bueno, tiene el último salario a nivel, no solamente continental, a nivel mundial. Nadie en el mundo, ni Burundi, ni ningún país africano, que son las economías más atrasadas en el mundo, ¿no? Un trabajador gana $5 mensuales, centavos de dólar diario. Entonces imagínate pues la cruda realidad que está conociendo la comunidad internacional. ¿Cuál es la razón final por la cual el régimen no cede y no habla? Está esperando el 1 de mayo. ¿Qué es lo que está esperando para que haya un pronunciamiento oficial del régimen en cuanto a esto? Bueno, primero es el gran fracaso de su política económica. La razón fundamental es que el régimen escogió para los trabajadores, tomó a los trabajadores como una especie de señuelo. Es como el bandido que secuestra y le pone un precio a la gente. En este caso, el precio que le pone al mundo es pagarle poco al trabajador. O sea, es presentar el salario mínimo o el ingreso, más allá de lo que es el salario y los bonos que el gobierno da, más barato del mundo. Y pretende entonces colocar como excusa, decir, aquí tengo secuestrados a los trabajadores, pero no les aumento porque usted, señor del imperio, no me paga a mí, no me quita las sanciones. Como no me quita las sanciones y el oro está ya en Londres, y bueno, y la Unión Europea tiene una persecución, entonces bueno, aquí tenemos estos 3 millones de trabajadores que están en el sector público, que están secuestrados, 5 millones de jubilados y pensionados entre Seguro Social y Amor Mayor, que también tienen esos ingresos irrisorios, y hasta que ustedes no nos quiten todo, entonces no lo vamos a dar. Resulta que eso no es verdad, porque antes de que estuviera Maduro incluso,
nosotros con FADES, el Frente Autónomo en Defensa del Salario, hicimos 2 jornadas de protesta nacional, inmensas, en todo el país. Y estaba Chávez, y el Bolívar, pasamos del Bolívar al Bolívar fuerte. Y luego, bueno, después de 2013, que ya yo lo llamo la década perdida, porque a partir de abril, dentro de 15 días, comienza oficialmente, porque Maduro tuvo un interregno, desde la muerte de Chávez hasta asumir su mandato en abril. Bueno, tenemos una década perdida, porque la involución peor que ha tenido el pueblo venezolano en su salario, en su ingreso, ha sido precisamente en el gobierno del sindicalista del metro. Ha sido la peor involución, no solamente del salario, de toda, ha precarizado por completo toda la relación salarial que pueda haber entre los trabajadores y un patrono y un empleador. Y curiosamente, del lado del empresario privado, que es a donde son los oligarcas, que es los que menos le reconocen los derechos de los trabajadores, los salarios rondan alrededor de $150 mensuales. Es el promedio que hay. Sí. No quiere decir que sea todo el mundo pague eso, pero en general en el sector privado está pagando mucho mejor que esto. Entonces, todo eso, toda esa patraña de que Venezuela está bonita, que se mejoró, que los conciertos musicales, que todo, bueno, ya se demostró, bueno, con esa trampa, con esa realidad de corrupción de 3.000 millones se robaron el petróleo, más lo que lo han hecho, y todas las denuncias de corrupción que hay en el país. Sí, Froilán Barrios nos acompaña hoy acá Por Todos los Medios. Tenemos que hacer un breve paréntesis, amigos, y vamos a identificar un intervalo y en momentos regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana. Por Todos los Medios. Conmigo. Vamos a hacer algo en la publicidad de Distasi Motors. No vamos a ir al Instagram de Distasi Motors, sino vamos a ir al Instagram de Motobuy Center. Acompáñenme un momento para que ustedes vean, porque el departamento de motocicletas de Distasi Motors está identificado en Instagram como Motobuy Center. Aquí está, aquí lo tengo, fíjense, yo fui e inmediatamente lo tengo aquí, porque hay un video que ojalá, yo quiero que ustedes lo vean, y es una moto muy cómoda, muy versátil, muy rendidora. Es la moto ideal para realizar tus trabajos o simplemente para movilizar. Y esto es una gran noticia de Distasi Motors, tenemos sistema de apartado. Qué bueno esto que ha regresado, sistema de apartado, que tú puedes venir y puedes reservar tu moto ya, antes de que se acaben, porque van a volar, estoy seguro, de hecho están volando, pues eso me decían el viernes en Distasi Motors. Ahí tienen esta HJ GTL 2023, tremenda moto, porque Distasi Motors también, además de concesionario y taller Honda, además de concesionario autorizado JMC, tiene todas las motocicletas que tú necesitas y que estás buscando. Un número para que conversen con ellos, 0212-285-7779. Y estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Nos recuerda que es muy importante, amigos, que cuando nosotros nos sentemos frente a un volante, estemos conscientes de la responsabilidad que significa estar frente a un volante, que es conducir tu vehículo, conducir tu carro, conducir tu moto también, por supuesto. Y ahí tiene que haber una convivencia en el tráfico, que nosotros los venezolanos no sabemos que no manejamos bien, que no cumplimos con las cosas tan elementales como el cinturón de seguridad, estar hablando por teléfono mientras usted está manejando. No lo haga, por favor, porque se puede producir una desgracia, la puede producir usted o a sí mismo, y lo va a lamentar. Comerse la luz, wow, eso ya es algo cotidiano en nuestra ciudad capital. Vamos a evitar. Ese es el llamado que hacen nuestros amigos de la estación de servicio Terrazas del Club Hípico, mucho más que gasolina. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por Todos los Medios con Mingo. La mayoría de las preguntas de nuestros amigos del chat giran en torno a lo del salario mínimo y nos están recordando precisamente aquí también a través de Mingo Blanco TV que hace poco estábamos comentando unas declaraciones del economista José Guerra que le decía, había implícito un mensaje para los trabajadores que no solicitaran un salario mínimo que se sabía de lleno y de entrada que el régimen no iba a cumplir. Entonces yo no sé cuál, nosotros lo comentamos aquí, mujer, no sé si te acuerdas, sí. Pues no, porque yo no sé si esto es astronómico, los $400 de salario con mínimo. Las nóminas que hay, y yo creo que parte de lo que plantean también nuestros amigos oyentes es que si estos aumentos de salario mínimo como se están proponiendo generarían muchísima más inflación e hiperinflación. Entonces estamos en realidad que lo que habría que cambiar es precisamente el sistema y el régimen. Claro, porque José Guerra decía que después vienen las frustraciones. Claro. Cuando tú pides un salario, el salario mínimo debe estar en $400 y eso generaría hiperinflación. Él va a salir Maduro a decir el 1 de mayo el salario mínimo lo hemos llevado con un gran sacrificio, etcétera, etcétera, $50. Entonces, en eso se afincaba el economista José Guerra, que yo no sé si Froilán coincide con eso, pues, ¿no? Sí, sí, José Guerra ha venido planteando, incluso él mediante un video hace aproximadamente un mes y medio, decía que había dinero para eso fue antes que se desatara el escándalo de corrupción, ¿no? Porque evidentemente lo hay, lo importante es la disposición del gobierno. Ahora bien, ¿qué pasa en el país? Es que como es un régimen que sus decisiones y sus políticas económicas las impone unilateralmente y no tiene ningún sobrepeso, porque la Asamblea Nacional actúa igual que la Asamblea Nacional de Cuba, todos son votos unánimes. Incluso hasta los alacranes también los acompañan a ellos allí. Entonces evidentemente no tiene contrapeso y continúa con una política económica importadora que ha sucumbido pues ha llevado al inframundo a la economía venezolana, al estado en que está. Entonces cualquier cantidad que se le plantee, se llega, pero está la referencia, o sea, el sector privado ha establecido un ingreso aproximado de $150. Entonces, cuando hay vocación en un gobierno de resolver, tú te sientas y dices, bueno, la economía está en estas condiciones y vamos, por ejemplo, a promover más empleo en el país y la producción nacional, que cese la persecución contra el sector privado en cuanto a la apertura de empleos, en cuanto al control de sus empresas, que mediante la ley de precios justos y todo lo que tiene el gobierno. Entonces, allí podría contemplarse una especie de etapas de evolución de los $5 que está devengando hoy, que es una cantidad risible y ridícula ante el mercado venezolano, pero no hay ninguna posibilidad, o sea, no hay ninguna vocación. El comité que se reunió, que se acordó con la OIT en enero y que intentó reunirse 2 veces, no ha tenido ningún resultado. Y para esta semana de abril, o el próximo mes de abril, debe presentar concretamente propuestas. Pero ¿qué sucede? Bueno, que el gobierno continúa evadiendo, escondiéndose y culpando a otros países de lo que le está pasando, ¿no? Entonces, es decir, ahí se debe y se tiene que partir de que mientras no haya un cambio de régimen, evidentemente para bien lo que decía Mingo y Erika ahora, o sea, para evitar frustraciones y desengaños, porque en definitiva este régimen va a continuar condenando, como lo ha hecho en estos últimos 10 años, a que tengamos el ingreso y el salario más pobre del continente, sin ninguna posibilidad, porque ya el gobierno compasó del Bolívar fuerte, del Bolívar al Bolívar fuerte, del Bolívar fuerte al Bolívar soberano, del Bolívar soberano al Bolívar digital. Ahora, ¿con qué patraña va a venir? ¿Con qué? Con el Bolívar
atmosférico, será, no sé, con otras cosas diferentes, para continuar creando esperanzas que no la tiene tanto, que el aumento que se dio hace un año en marzo a $30, bueno, se fumó en pocos meses. Ya al año, bueno, está en $5 el salario. Entonces, es una revisión total de toda la política económica del gobierno, y que el gobierno entienda pues que debe hacerlo. Pero eso se demuestra en los hechos. Entre tanto, ¿qué deben hacer los trabajadores? Bueno, continuar con la protesta, continuar como lo están haciendo, ir a las regiones, fortalecer en medio de la precariedad laboral que se está haciendo en el país, desarrollar todo lo que sea necesario, bueno, para que haya pues una definitiva confrontación, porque el gobierno no va a cambiar su política. Y deben votar en primaria, Froilán, porque es que escuchándote con atención, aquí estamos como entrampados y está como el juego está como trancado, porque hay una palabra clave en todo esto que es diálogo, pero tú tienes a tres actores importantes que son régimen, empresarios y trabajadores, que se deberían poner de acuerdo, pero no existe ningún diálogo. Hay empresarios que se han arrimado al régimen por conveniencias particulares, y el régimen le ha dado algunos beneficios para que no bajen la Santa María, o lo ponen en ese extremo, y los trabajadores son los que están pasando más roncha, pues, ¿no? Que son los que están en la calle. Pero ahora viene el escenario electoral, que lo quiero vincular para que tú mismo lo puedas analizar. Es viable y es factible cambiar del régimen, que es lo que se necesita para poder avanzar y destrancar el juego con unas primarias, y luego con Maduro en el año 24 en una competencia electoral de tú a tú. Que es además el planteamiento del señor Kenneth Rendón, quien asegura que esto no es ni saqueo ni... que no es saqueo, que esto es simplemente producto del socialismo del siglo XXI. Bueno, efectivamente, mira, sí. Si primero que nada, pues, las primarias es un escenario en el cual debe participar. ¿Por qué? Porque hay libertad sindical si hay democracia. Y la única forma y la única cabeza de playa que hay en este momento, bueno, es que los trabajadores y el pueblo en general, no solamente los trabajadores, toda la población participe en unas primarias y que elijan al candidato que ellos quieran elegir. Porque evidentemente que eso se trata, pero ahí va entonces la definitiva voluntad política también de los candidatos que van a las primarias. Deben demostrar conexión con los trabajadores, deben conectar con el pueblo venezolano. El hecho de que estén con ese liderazgo tan alicaído o no reconocido por el pueblo venezolano es porque se divorciaron por completo, y los fracasos que ha habido en los últimos 10 años, lo de la Asamblea 2015, el gobierno interino, presentar las cuentas claras, para que de nuevo se reanime una esperanza, porque el pueblo se reanimó en el 2013, con las elecciones que ganó Capriles en el 2013, porque él las ganó, y después pero después se desanimó. Entonces, porque vio a una dirección política totalmente equivocada, desfasada, incluso con todas las acusaciones de corrupción que ha habido. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que el escenario de las primarias es el propicio para que se le presenten propuestas concretas de redención del mundo del trabajo en Venezuela, por una parte, pero también de rescate de las instituciones democráticas. Pero eso tienen que demostrarlo en propuestas concretas. Y los trabajadores darse a sabiendas que participar en elecciones que ante un régimen que se comporta pues como una de las peores dictaduras que ha tenido el continente latinoamericano, es una oportunidad para que la gente subvierta, pues vamos a decirlo, todo el orden que ha establecido el gobierno, pero no per se creer que el gobierno va a creer que va a ir a unas elecciones limpias, pero ir a un proceso, elegir un candidato que sea, es un espacio también importante para los trabajadores venezolanos, siempre y cuando haya propuestas que convenzan al pueblo de que la oposición venezolana va en esa dirección. Te están preguntando si la solución no sería privatizar las empresas que están en manos del régimen y reducir la nómina del Estado para llevar el salario mínimo a lo que realmente debería estar. Uh-huh. Bueno, mira, eso en una economía que está en la ruina como la venezolana es un
es una propuesta que hay que revisarla también, por supuesto. O sea, ¿cómo haces tú para rescatar un país que está totalmente en la ruina y empresas que están totalmente en la ruina como las que están? Es evidente que va a haber necesidad de buscar capital privado, porque bien sabemos que la Constitución Nacional establece límites para que se privaticen totalmente todas las empresas, pero vayamos al término. ¿Quién ha sido el mayor privatizador de la industria petrolera en Venezuela? El gobierno. Uh-huh. El gobierno ha privatizado precisamente por haber quebrado a PDVSA, por haber quebrado a las empresas básicas en Guayana, por haber destruido CanTV, la electricidad. Todo eso ha sido evidentemente que para poder recuperar un país, además de sacar del poder a estos vándalos que tenemos acá, se va a requerir el capital privado. No va a poder hacerlo por sí solo cuando se han perdido en un país de más de 400.000 millones de dólares, cosa que serían los productos internos brutos de 4 o 5 países de América Latina. O sea, ahí hay que quitarse mitos. Es como el tema, para que entremos los trabajadores que me estén escuchando, el tema de las prestaciones sociales, el tema de sentarse y decir, bueno, si no hay retroactividad. La retroactividad se la comió el régimen también, se la comió por completo, incluso pues todo lo que tiene que ver con los salarios anteriormente planteados. ¿De qué se trata entonces? Bueno, de que el trabajador quiere un salario digno, un salario suficiente, y eso implica retomar una nueva realidad económica que no será con este gobierno, con este régimen. O sea que, por ejemplo, para esperar y para tener algo de esperanza con relación a un organismo como la OIT, también habría que salir del régimen para poder tener resultados, ¿no? Claro, sí, señores. Es decir, mira, la OIT, si algo tiene claro, es que tiene un gran expediente de más de 20 años, desde el año 1999 hasta hoy. O sea, la OIT ha tenido, si algún país conoce lo que pasa en Venezuela, es ese organismo. Y evidentemente sabe que como la OIT no es un organismo, vamos a decirlo así, político, no es un partido político, como tampoco es un tribunal, lo que hace es el seguimiento a los convenios internacionales que se apliquen. Sabe muy bien que este gobierno no sirve de escenario para denunciarlo, y en efecto, la reunión del próximo abril es clave. Ahí se va a saber la fotografía. Veamos esa fotografía. ¿Qué va a decir el gobierno ante ese compromiso que asumió en enero de discutir los parámetros de fijación de salario? Pues si viene con el mismo cuento rayado de las sanciones, es un cuento risible que no se lo come nadie. Uh-huh. Entonces, ¿qué se va a proponer? Y ahí es donde viene pues la posibilidad de una gran confrontación social nacional, porque el gobierno va a pretender de nuevo justificar la ruina y la precariedad laboral que hay en Venezuela, y eso no lo van a aceptar los trabajadores por las sucesivas manifestaciones que se están dando en todo el territorio nacional, como la que se dio ayer. ¿Maduro está cometiendo crímenes de lesa humanidad? Totalmente. Mira, Maduro tiene, en un último artículo que saqué la semana pasada, yo decía algo así más o menos: tiranos del mundo, temblar. Uh-huh. con el tema de la CPI y las sanciones que le pusieron a Putin. Sí. Lo mismo que le hicieron a Putin, porque es que Maduro es de la misma estirpe de Putin, y es de la misma estirpe de Díaz-Canel y los Castro y de Daniel Ortega. Son personas que creen que son dictadores eternos. Su régimen cree que es eterno, que no tienen por qué, no reconocen la alternabilidad. Uh-huh. Y siempre van a buscar excusas. Bueno, a él le espera la CPI, le espera, eso está aquí escrito, porque ha cometido los mismos términos que lo que está pasando en Ucrania, o lo que está pasando en sus propios pueblos, en el caso de Cuba, que por cierto sus elecciones fueron risibles, porque dicen que hubo una participación del 70%, es igual. Uh-huh. Entonces se trata de que Venezuela sepamos con quiénes nos estamos enfrentando, sin tener ninguna ilusión. Sí. Gracias, Froilán. Se nos agotó el tiempo. Froilán Barrios, amigos, a las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá, como siempre, de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo.
Mis amigos, el programa de hoy estuvo patrocinado por Pastelería del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico, calidad y servicio de primera clase. Salón de Belleza Tarena, como tú lo mereces con todo cariño. Distasi Motors, tu concesionario Honda